Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que todos estén bien y hayan pasado unos días hermosos con su familia. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Maylay y este es mi canal Atrévete a Creer. Sean todos bienvenidos. Wow, qué calor. Enseguida comenzamos. Sugar falls in, I stir it slow, let the calm begin. And then Siempre le pedimos señales a Dios para saber si debemos quedarnos o irnos en una relación. Le rogamos que nos muestre el camino, pero el problema es que casi siempre buscamos la señal en el lugar equivocado. Hay momentos en la vida amorosa donde la confusión no deja dormir. Pedirle a Dios con el alma que muestre el camino correcto, esperando un milagro que lo solucione todo, es algo por lo que muchos pasamos. Pero el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando, tiene una perspectiva más profunda. Dios pone la dirección, pero a nosotros nos corresponde la valentía de caminar hacia ella, incluso cuando el terreno es difícil. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una historia que cambia por completo la forma de entender cómo habla Dios. Y es la historia del profeta Elías. Él estaba desesperado, escondido en una cueva, buscando una señal divina. Hubo un gran viento que rompía las rocas, luego un terremoto y después un fuego destructor. Pero Dios no estaba en ninguno de esos eventos dramáticos. Dios se manifestó en un susurro suave y apacible. Por eso, hoy quiero que usemos esta historia para reflexionar sobre lo que Dios nos dice en medio de la confusión. Entender por qué el caos a veces nos prepara para escuchar su voz. Y recordar que su susurro es el único que devuelve la paz para tomar el camino correcto. Elías presenció un viento poderoso que rompía las rocas, un terremoto y un fuego ardiente. Pero la escritura repite 3 veces una frase clave: pero Jehová no estaba allí. A veces, en medio de la confusión de una relación, cometemos el error de buscar la respuesta de Dios en el ruido. Esperamos una discusión definitiva, un evento dramático, un milagro espectacular o una señal gigante del cielo. Nos desgastamos buscando a Dios en la tormenta, sin darnos cuenta de que ese caos exterior solo bloquea nuestros oídos. El ruido no es la respuesta. El ruido es simplemente el entorno. Esto nos lleva a nuestra primera reflexión. ¿Estamos buscando a Dios en el ruido o en la quietud? ¿Estamos esperando un conflicto extremo para tomar una decisión en lugar de buscar la respuesta en el silencio de nuestro corazón? La historia de Elías continúa y nos muestra que después de todo ese fuego vino un silbo apacible y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió el rostro con su manto, porque supo de inmediato que Dios estaba ahí.
Y es que Dios no compite con los gritos del mundo ni con la ansiedad de nuestros propios pensamientos. Dios habla en la quietud, cuando le pedimos dirección. Su respuesta no suele ser en un rayo, sino una profunda convicción de paz interior. Por eso vale la pena detenernos y plantearnos una segunda pregunta. ¿Qué nos dice nuestra paz interior? Cuando ponemos esta situación en manos de Dios, en nuestra oración más sincera, ¿sentimos paz y descanso? ¿O lo que predomina es la ansiedad, la confusión y el miedo? Recordemos siempre que Dios es un Dios de paz, no de confusión. Si una situación nos quita la paz constantemente y nos aleja de nuestro centro espiritual, esa misma ausencia de paz es la oración ya y es una guía. Dios nos habla cuando logramos callar el miedo. Aquí es exactamente donde el refrán "a Dios rogando y con el mazo dando" cobra un sentido profundamente espiritual. Dios no sacó a Elías de la cueva por arte de magia. Le habló en el susurro y luego le dio instrucciones claras sobre qué camino tomar. Rogar a Dios es buscar en ese susurro, en la oración diaria. Deseo que de todo corazón, que si hoy te encuentras en esa cueva de confusión, puedas silenciar el ruido exterior para escuchar la voz apacible de Dios. Recuerda que dar el paso hacia tu paz también es un acto de fe profundo. Dios nunca te soltará de la mano. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado porque lo he hecho con mucho amor para ustedes. Recuerda, Atrévete a Creer es un canal de fe, de esperanza y de amor. Nosotros nos vemos nuevamente. Adiós.